Muy buenas tardes, amigas, amigos, queridas y queridos estudiantes de Mincaricuy. Mincaricuy es un espacio creado por el Instituto, antes y ahora Escuela de Educación Superior Pedagógica Pucllashunchis, con la intención de aprovechar este tiempo de pandemia y sus raras virtualidades para abrir nuestras aulas, no solo a nuestros estudiantes, sino también a todo aquel personaje preocupado por la educación y con ganas de aportar soluciones a los problemas que la aquejan. Y para eso nutrirnos de opiniones que vengan de todas partes del mundo, que hayan caminado caminos, valga la redundancia, alternativos en esta dirección, sabemos que nutrirá esta propuesta. Bienvenidos a Mincaricuy, gracias al auspicio de LED. Bien, hoy estoy súper alegre de presentar a alguien cuya militancia en la vida nos es una inspiración. Va a estar con nosotros Claudia Gota. Claudia nos dice que nació y vivió en Rosario, que si bien es cierto se crió en un pueblito, pero que volvió allá para estudiar y como ella misma escribe, dice, me quedé aquí y aquí tuve mis hijos y aquí trabajo y aquí milito. Tengo el más maravilloso de los ríos de las Pampas cerca, y nos dice de ese río que quiere decir el padre de las aguas. Ese es el verdadero nombre del río Paraná, el padre de las aguas, en idioma guaraní. Y en esta vez voy a tener que hacer de verdad un ejercicio de síntesis frente a todo lo que esta nuestra Claudia ha hecho, para contarles con quién estamos hablando. Les digo en principio lo que más nos importa como escuela. Claudia es secretaria nacional de Pueblos Originarios de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH Argentina, desde abril del 2018. Es vocal titular de la Mesa Directiva Nacional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos desde diciembre del 2017. Es miembro del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos desde diciembre del 2017. Como investigadora, ha hecho parte de muchos proyectos, ha dirigido otros tantos y busca la articulación entre los saberes indígenas y el saber ambiental. ¿Quién es ella en lo académico? Es profesora de enseñanza media y superior en Historia de la Universidad Nacional de Rosario, es licenciada en Historia de la misma universidad, es especialista en Educación en Ambiente para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Nacional del Comahue, es profesora adjunta a cargo de la Cátedra Historia de América I, las historias de las sociedades indígenas en tiempos prehispánicos, Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Es profesora adjunta en la Cátedra Extensión, Territorio y Organizaciones Sociales, Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, Facultad de Ciencias Veterinarias y Escuela Agrotécnica, Libertador General San Martín, Universidad Nacional de Rosario. Docente en la Diplomatura Universitaria en Filosofía de la Liberación, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy y Asociación de Filosofía y Liberación de Argentina. Creadora y coordinadora académica de la Cátedra Libre, Saberes, Creencias y Luchas de los Pueblos Originarios. Creadora y asesora académica del Programa Intercultural para Estudiantes de Pueblos Originarios de la Universidad Nacional de Rosario. Miembro del Centro de Investigaciones y Estudios en Teoría Postcolonial, Instituto de Estudios Críticos en Humanidades, Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, y CONICET, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario. Es miembro del Comité Académico de la Maestría en Historia Sociocultural del Centro de Estudios Espacio, Memoria e Identidad de la misma universidad. Miembro del Espacio para la Memoria, Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Miembro del Grupo de Investigación, Educación y Formación Ambiental desde el Pensamiento Ambiental Latinoamericano en la Plataforma de Estudios Ambientales y Sostenibilidad del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad.
y miembro del Centro de Estudios en Políticas Ambientales, CEPAS, Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Capacitadora de la Escuela de Formación Permanente Pedagógica, Político y Sindical y Ambiental Rodolfo Walsh de la UNTER, Unión de Trabajadoras y Trabajadoras de la Educación del Río Negro. Bien, y recalco que se trata de una síntesis. Sin más decir, buenas tardes, querida Claudia, y mil gracias por estar aquí compartiendo tu experiencia y militancia. Bienvenida. Oh, buenas tardes, Tania. El gustazo es para mí poder dialogar contigo y a partir de este diálogo llegar a otros jóvenes, a otros oyentes, y esto es parte de lo que nos hemos propuesto como tarea en este transcurrir por nuestra Pacha. Gracias, Claudia, y bienvenida nuevamente. Gracias. Y la pregunta va directo y a quemar ropa. Cuando hemos escuchado tus intervenciones, tus aportes, hemos escuchado el término descolonizar. ¿Quién escribió la historia? Hay que preguntarnos, esa historia oficial que circula y que sigue formando a nuevas generaciones de latinoamericanos. En este sentido, nuestra primera pregunta tiene que ver con qué concepciones de lo que hasta ahora conocemos como la historia oficial en Latinoamérica necesitamos cuestionar con urgencia y qué avances crees que hay en este sentido. Bien, bueno, empezamos a fondo porque esto es un poco la tarea que de algún modo me ha movilizado a partir de transcurrir en la universidad como estudiante de una carrera como historia, en el marco incluso de tiempos dictatoriales, donde lo primero que quiero enfatizar es que la materia hoy a mi cargo, esta historia de América prehispánica, no existía. Y entonces preguntarse por qué no existía, por qué es peligroso ir hacia el pasado ancestral de nuestros pueblos en esta inmensa territorialidad de la Via Llana. Evidentemente porque presenta un lugar de donde interpelar la historia oficial que tiene distintos marcos, el global o mundial, el continental, el nacional y el regional, pero en todos ellos hay un punto de partida que implica pensar esa historia desde el punto de vista teleológico, impuesto por el eurocentrismo, desde dónde había que partir y hacia dónde había que llegar. Y en ese sentido, entonces, descolonizar la historia implica pensar desde otros lugares, los procesos, las continuidades y las rupturas, los protagonistas, que en modo alguno no son solamente los grandes personajes que generalmente además son masculinos, o sea, la historia además de ser eurocéntrica es androcéntrica, y rescatar otros protagonistas olvidados y particularmente el protagonista colectivo, los pueblos, los movimientos sociales que existieron a lo largo de toda la historia. Entonces, decolonizar la historia oficial que muchos maestros nos han enseñado, desde Martí en adelante, implica una tarea que, lógico, está todavía por hacerse en gran medida, pero de la cual hemos tenido, como tú dices, algunos avances. En principio, cuando hablo de Martí, yo siempre les digo a mis estudiantes el primer día en que nos encontramos, que todos los años se reedita esa gran extrañeza de los jóvenes, de los jóvenes, frente al pasado que nos es propio. Conocen de Egipto, conocen hasta los hititas, conocen los persas, los sirios, por supuesto los griegos y los romanos, pero nada saben de nuestros propios pueblos en su pasado ancestral. Y entonces les recuerdo esto que dijo Martí allá hacia fines del siglo XIX en Nuestra América, una de sus grandes y maravillosas obras, cuando nos reclama la historia de América, de los incas acá,
ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es más importante que la Grecia que no es nuestra, porque nos es más necesaria. Y esta es la razón. Es necesario y urgente repensar la historia que nos contaron, porque como dice también una canción, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, dice la canción, quien quiera oír, que oiga. Y en realidad hay muchas historias, todas importantes, todas tienen un sentido que implican y nos permiten interpelar la única y verdadera historia que nos quisieron imponer. Entonces, el volver a esa profundidad histórica no implica pensar que nuestros pueblos son estáticos ni sociedades frías, como la escuela de la antropología de los 50 de los 50 del siglo pasado nos quiso imponer, sino pensar que hay mucho por aprender en esas otras formas de estar siendo, que además están presentes, siguen acompañándonos y son los sujetos colectivos necesarios para que desde el pasado podamos repensar este presente y tener un futuro más digno. Esa historia provinciana que Europa construyó sobre su propio ombligo y nos impuso como historia global mundial, tal como lo señala Enrique Dussel, debe ser desmontada. Y debe ser desmontada junto a los otros paradigmas de la modernidad que señaron esta forma de contar historia y de formaciones también en otros campos disciplinares, ¿no? Desde la mirada de pensar una historia que además para ser totalmente descolonizada debe ser ambiental e intercultural. Es decir, una historia que recorra el despojo de estas territorialidades en un proceso que se inicia a fines del siglo XV y que nunca dejó de llegar. El saqueo de estas territorialidades, no solamente en lo que el capital y el mercado llaman recursos, y que nosotros consideramos bienes comunes, bienes que nos provee la madre tierra, y que van desde las grandes riquezas concebidas desde la mirada capitalista, como pueden ser los minerales, ni que hablar hoy del litio como bien estratégico para lo que implican las comunicaciones y demás, hasta los saberes, hasta el agua. Entonces, transitar esta historia ambiental desde una mirada descolonizadora y también intercultural, porque esos saberes, que además fueron saqueados por la biopiratería, por la cuestión de despojar de la arbolaria ancestral y de los saberes que hacían de cómo preparar esta arbolaria y hoy patentados en los grandes laboratorios, o como un alimento que en tu tierra fue básico y estaba ahí al alcance de muchos, hoy convertido en una commodity, se ve impedido de convertirse en la dieta básica de los... se atreve todavía a contar con la misma énfasis que nos vendieron una historia que de algún modo explica y legitima para ellos el dominio de nuestros pueblos y de nuestros territorios. Y la interculturalización de la historia es esto de pensar desde otros lugares. Y es lo que nos lleva a explicarle a los estudiantes por qué esta materia no se enseñaba en tiempos de dictadura. Porque qué implica pensar cómo vivieron y para comprender cómo siguen resistiendo en esta palabra que juega con la reexistencia que nos enseña Porto González al estudiar el noreste de Brasil y los habitantes de esos territorios, cómo pudieron y siguen resistiendo en sus territorios, que siguen siendo los más ricos en biodiversidad, porque aunque nosotros usemos los lentes de la modernidad y lo veamos como sumergido en la pobreza, tienen una relación armónica con la tierra y con los bienes que ésta le provee y la preservación de los mismos,
que hace repensar también y desmontar también la noción de riqueza y de pobreza, ¿no? Pero cuando yo decía esto de la descolonialidad, va desde pensar este basamento de lo grecolatino, que sumergido en lo judeo-cristiano puso al hombre por encima de todas las otras expresiones de vida, justificándolo que era el único hecho a semejanza del único y verdadero Dios, y al hombre, ni siquiera al hombre y a la mujer, pero bueno, al hombre, al ser humano como especie por encima de todas las expresiones de vida, para que hagan con ella lo que quisieran, porque es el amo de las otras vidas. Esto nosotros ya lo marcamos como un error que no es un equívoco casual. Sobre él se construyen los campos disciplinares de la modernidad y aíslan las ciencias sociales de las ciencias naturales, por ejemplo, y la naturaleza pasa a estar externalizada, y en esa externalización, se la cosifica para llegar a la mercantilización de la misma. Y entonces la naturaleza está allí para que la explotemos. Y nada hay interconexión entre sociedad y naturaleza. Esto, desde el pensamiento ambiental latinoamericano, pero que lo hemos aprendido de nuestros hermanos y hermanas indígenas, ya no lo sostenemos. El ambiente es esa interacción intrínseca entre sociedad y naturaleza o entre cultura y medio ecológico. Y ese ambiente complejo, holístico, no la idea del medio ambiente que sigue primando en esa mirada que, vuelvo a decir, no es ingenua, que cercena. Y esto atraviesa la historia y un relato que sigue siendo impuesto y en muchos casos fortalecido por organismos, no solamente académicos, ¿no? Los organismos internacionales que siguen poniendo grandes antemurales, a veces en forma de vidriera correctamente, políticamente hablando, pero que están justificando el avance y el despojo que nunca dejó de darse. Y por otro lado, los medios de comunicación, y ni que hablar de lo que a veces nos pasa con nuestras propias clases dirigentes. Entonces, desmontar la historia oficial, descolonizarla, interculturalizarla y en definitiva ambientalizarla, pero donde lo intercultural nutre esa mirada ambiental, sin lugar a dudas, para quienes sostenemos el pensamiento ambiental latinoamericano, es una tarea que se ha comenzado a hacer, podríamos decirlo, desde la mirada martiana en sí misma, pero que nos ha costado tiempo reconocer lo que nos decía Martí, ¿no? Y a partir de allí, ya en el siglo pasado, grandes pensadores que son nuestros maestros, nos han nutrido de esa posibilidad, pero que a la vez es una demanda, de comenzar a repensar todos los campos disciplinares. En mí cabe la historia por mi formación disciplinar, que ya no pienso encorsetada. Yo ya no puedo pensar la historia de los pueblos aislados de lo que es la historia de los territorios, ¿no? De lo que ha sucedido allí. Y, por supuesto, de la permanencia de sus cosmovisiones y de sus saberes que se reeditan para seguir resistiendo y de los cuales es necesario y urgente que aprendamos a pensar nuestro presente, porque nos merecemos vivir bien, este buen vivir que ellos nos enseñan, para que nos lo apropiemos y lo garanticemos para las generaciones futuras. También para nosotros, porque nos merecemos vivir bien. Pero el buen vivir y la idea de la interculturalidad muchas veces queda subsumida para los pueblos. Entonces, educación intercultural bilingüe para los pueblos indígenas. No, nosotros necesitamos también de esa educación intercultural. La educación intercultural debe ser para todos, porque nosotros necesitamos de esos saberes. Como dice Martí, conocer nuestra Grecia nos es más necesario que la Grecia que nos es propia, nos es ajena. Y ya no necesitamos hablar de Grecia, porque conocemos tanto nuestras culturas, que ya no necesitamos compararla
con la referencia eurocéntrica para que se comprenda. Debemos explicar nuestra historia desde nuestra propia territorialidad. Y esa es una tarea que empezamos a hacer desde hace unas décadas, pero sin lugar a dudas queda mucho todavía, porque el pensamiento hegemónico sigue siendo el moderno, el de la modernidad disciplinar, fragmentaria, y por supuesto al servicio hoy de un avance continuo del capital y del mercado en nuestros territorios. Exactamente, ¿no? Y hasta reivindicar las ópticas no solo en las aulas, sino reivindicarlas como docentes militantemente, y a ustedes estudiantes, queridos, queridas, querides, reivindicarla en las acciones cotidianas, ¿no? Solamente me pongo a pensar qué tan necesario es recordarle a los más pequeños, a las más pequeñas, a los más pequeños, recordarles la diferencia entre la visión de recurso, la tierra como recurso, que permite tantas atrocidades, y la tierra como madre, que todavía permanece viva en cada vez que nosotros nos detenemos a agradecerle en los agostos, por ejemplo, en el caso del Perú. Claudia, ¿y qué avances ves en Latinoamérica o de los que has sido parte tú en otros países, no solo en Argentina, pero comenzando obviamente por Argentina, en este sentido, en reconquistar nuestra propia visión de la historia? Bien, por suerte podemos dar muchos ejemplos que han marcado ya líneas de lucha en el campo epistémico, que tiene como un correlato luego lo político y por supuesto esta interpelación a lo económico. Bueno, las referencias son muchas en el campo mexicano, en el campo colombiano, en el mundo andino, tanto en Perú, pero con mayor énfasis en Bolivia en las últimas décadas, y todo esto nos nutre a quienes, por ejemplo, en mi caso vivimos en el medio de una pampa gringa, de una llanura que tiene como modo de vida donde la reproducción de la vida material de la sociedad está garantizada hoy por el cultivo transgénico sojero, repensar las prácticas de la reproducción de la vida. Pero esto que tú estabas contando, de celebrar la Pacha, yo quiero decirles que todos los agostos nosotros tenemos 2 apachetas, una en la ciudad universitaria y otra en la agrotécnica de Casilda, que es una ciudad cercana a Rosario, un poco más chica, pero donde la escuela agrotécnica tiene internados, y allí también tenemos estudiantes indígenas becados. Todos los agostos nosotros hacemos el ritual, la ceremonia de agradecer a la Pacha su generosidad. Esto que puede ser un hecho espasmódico nutre y permea otras concepciones que existían y que de hecho siguen existiendo en los claustros universitarios. Nosotros al crear la cátedra libre en el año 2009, Saberes, Creencias y Lucha de los Pueblos Indígenas, en la Facultad de Ciencia Política perseguimos 2 grandes objetivos. Primero, posicionar a los sujetos colectivos, pueblos, naciones y comunidades indígenas como sujetos políticos, que eran negados en ese espacio. Y después, que en cada encuentro hablasen ellos o ellas, hermanos o hermanas indígenas, no traducidos por la voz de un intelectual blanco. Y esto fue un gran salto epistémico que hizo que muchos jóvenes que estaban ya en la universidad se reconocieran como descendientes de indígenas. Y por otro lado, un trabajo en extensión, en esta misma ciudad en la que yo vivo, hay toda una migración interna desde el Gran Chaco que ha traído a las márgenes de esta ciudad, porque es el único lugar que le dejamos, a mucha migración mocoit y com, los llamados mocovíes y tobas vulgarmente. Y hay escuelas en esos barrios donde nosotros fuimos a trabajar con los últimos años de la escuela de enseñanza media o secundaria,
para decirles, convencerles que la universidad no solamente era posible, sino era un derecho, pero que a esa universidad había que ir, siendo mocoyo, siendo en definitiva, siendo originario o indígena, y no permitir que se lo blanquee, que se lo formatee y abandone, algo que ya es muy difícil de sostener porque se habla muy poco la lengua aquí y están extrapolados de su lugar, de su territorialidad de origen. A la par de esto hay otros procesos que compañeros en la Facultad de Ciencias Médicas de la universidad, con los cuales compartimos algunas instancias, también comenzaron a trabajar. La idea de una salud ambiental, de pensar que si no hay salud en los ecosistemas, si no hay salud en la Pacha, no tendremos salud en los pueblos. Porque esto también es algo que es propio de la fragmentación de los paradigmas de la modernidad. Y a esto le podemos sumar, en el campo de la militancia que yo he elegido, una militancia ad honorem, sin ningún tipo de posibilidad de estar al servicio, de trepar en el escalafón político partidario, sino un compromiso con los derechos humanos, repensar los derechos humanos, porque los derechos humanos, también fueron concebidos en un campo eurocéntrico posterior a la Segunda Gran Guerra, y por lo tanto repensado desde esa mirada eurocéntrica, androcéntrica, etnocéntrica, y había derechos no pensados. Y entonces también esta concepción de atribuirle a todas las expresiones de vida derecho, a concebir que la Pacha es sujeto de derecho y a garantizar que, digamos, a poner en foco que si no garantizamos vida para el río, para la laguna, para el monte, para los apus, estos cerros sagrados que son explotados por la megaminería a cielo abierto, tampoco habrá derechos para nosotros. El derecho a la vida, una ética para la vida fundada en la sustentabilidad que abreva en la interculturalidad, hizo que nosotros pudiéramos repensar, resemantizar y comenzar a darnos cuenta, como me pasó a mí, esto lo planteo con mucha alegría en primera persona, de decir que yo ya no podía seguir estudiando y enseñando sobre los pueblos, sino comenzar a aprender y a luchar junto a los pueblos. Esto fue un cambio que yo lo viví a nivel personal hace unas décadas y que implicó para mí un gran cambio en lo epistémico y en lo político y por supuesto en todas las esferas de la vida cotidiana al asumir otras luchas que fueron a la par de la lucha epistémica y académica. Y esto es un poco el ejercicio que nosotros, junto a otros, porque nadie aprende esto solo, por supuesto, he aprendido, lo mejor lo aprendí por fuera de las instituciones académicas, en los territorios junto a los pueblos, que me permitió repensar esta otra formación que también, por supuesto, es necesaria, porque si no, no tendría desde dónde poder partir para repensar el pensamiento. Pero sin lugar a dudas, esto se hace también como un gran movimiento colectivo de descolonización y de búsqueda de una educación ambiental e intercultural que muchos estamos haciendo a lo largo de todo el Abya Yala, desde México hasta el sur del sur, que sería el sur de nuestro país. En esta concepción que también queremos dar vuelta. ¿Quién dijo lo que era el norte y lo que era el sur? O cómo pensar el norte y el sur. Y va más allá de dar vuelta a un mapa. No es invertir solamente un planiferio, que además sabemos que se equivocó desde la centralidad europea hasta las dimensiones y todo lo que podemos decir, sino desde dónde comenzar a pensar este proceso. Entonces, sin lugar a dudas, se está haciendo muchísimo en diferentes rincones de lo que nosotros llamamos Abya Yala, recuperando esta otra forma de nombrar
y de nombrar desde un sentipensar distinto a lo que luego se llamó América y particularmente Latinoamérica para esta parte del continente denominado Nuevo Mundo y apropiado como tal, para pensar que esta tierra madura, esta tierra plagada de vida, nos está interpelando y que cada uno de nosotros en sus actividades, sean académicas, también de crianza de sus hijos, de militancia que haya elegido, debe nutrirse de estos nuevos, viejos pensares, sentipensares, que nos están quitando la vela del colonialismo que tantos siglos nos impidió construir luchas colectivas con quienes habían sido expulsados de la historia, como fueron los pueblos indígenas, y expulsados de esta posibilidad de construir un nosotros realmente colectivos, ¿no? Y esto es una tarea que hemos empezado hace unas décadas junto a muchísimos otros colegas, amigos y, por supuesto, grandes referentes del mundo originario o indígena que nos están enseñando a pensar, a repensar, a desaber lo sabido desde otros lugares. Así es, y recuerdo mucho que cuando yo era pequeña, alguna vez en casa leyendo Hojitas de Coca con la abuela quechohablante, la abuela de parte de mi padre, anunciaba su boquita algo que luego tomaría recién en cuenta. Nos decía que este era el tiempo de los chacarunas, de los hombres puente, y se refería a hombre como la dimensión más bien del ser humano, ¿no? Sea quien fuere, el ser humano puente. Entonces, nosotros no podemos tampoco pelear con esa parte también de origen europeo y de europeo ya mezclado y mezclado y mezclado y de pueblo originario ya mezclado y mezclado y mezclado hasta que confluyeron en nuestros genes. Entonces siento también que la tarea no es matarnos entre nosotros para no seguir dividiendo, sino tomar lo mejor que nos puso a mano la posibilidad de ser mestizos, tomar lo mejor de nuestros orígenes, pero también hasta en nuestros orígenes reivindicar lo que estuvo trascendido, pasado de soslayo, ¿no? La cultura hegemónica también ha hecho lo suyo en Occidente, ¿no? Entonces, en este sentido, de proponernos realmente una vida intercultural que no es fácil. ¿Cómo replanteamos, Claudia querida, la educación para repensarnos y resolvernos desde una mirada propia y del respeto de la vida? Nos has contado muchas cosas ahora, pero ¿cómo desde la educación de estudiantes de pedagogía y con ellos, no en esta forma instructiva, cómo podemos, qué podemos hacer, cómo nos replanteamos? Bueno, sería presuntuoso decir que tengo la respuesta, porque además yo siempre digo y les digo a mis estudiantes que la verdad también es histórica, que no existe una posta, una sola explicación así para lo que ha pasado, como tampoco para poder marcar caminos a futuro. Yo lo que considero, pienso, es que en esto de enfatizar la ética para la vida, el derecho y la equidad para todas las vidas, sirve para repensar todos los campos disciplinares y para básicamente repensarnos nosotros como especie, tal vez la más vulnerable, pero la más soberbia, que ha olvidado, ¿no?, cómo en definitiva esto que nos ha dividido por cuestiones raciales, étnicas, religiosas y por supuesto en muchos casos históricas de procesos que han marginado y segregado y esto de algún modo explica los grandes genocidios
que vergonzosamente tenemos que seguir reconociendo y que en muchas territorialidades se sigue reeditando en esa modalidad que yo llamo un genocidio por goteo, donde el abandono cotidiano intenta en definitiva borrar a estos otros que están por fuera de lo deseable, ¿no? Esto es un poco la tarea. América, si tendríamos que pensarlo en nuestra historia, yo provengo de descendencia casi en su totalidad europea, pero cuando uno empieza en esta construcción del estar siendo, en el acá y en el ahora, mi territorialidad es esto, es este río del cual tú hablabas, que es el río Marrón, de mi amor, el río que baña esta ciudad, pero que viene desde lejos, desde Brasil, y que da vida a toda esta región, y que hoy es cosificado como hidrovía para el mercado. Desmontar eso y volver a recuperar lo que implica el río como vida. Entrelazarnos con las otras expresiones que podemos transitar al caminar estas tierras, y ni que hablar si hacemos ese largo camino por toda la columna vertebral de los Andes, pero yendo hacia el este y hacia el oeste, recorriendo selvas, montes, cerros, desiertos. En cada uno de ellos, la Pacha nos demuestra cómo la vida es posible en su gran diversidad. Y eso es lo que somos. Somos diversos. Seguramente lo somos y debemos defender esa diversidad, pero una diversidad que no afecte la equidad de derechos, ser iguales en la diferencia. Y esto es donde yo articulo esta concepción que fui construyendo junto a otros que me han enseñado a repensar lo que me habían enseñado desde que ingresé al sistema educativo, donde tuve grandes maestros. Yo elegí ser maestra o dedicarme a la docencia por quienes me enseñaron a amar lo que implica repensar el conocimiento, construir saber como tarea colectiva, pero sin lugar a dudas también me debo la tarea de repensar lo que me han enseñado. ¿Sí? Y eso no es descalificarlos ni ponerlos en un lugar del abandono o mucho menos del desprecio, al contrario, me enseñaron a poder pensar desde otro lugar. Y eso entonces es un poco lo que intentamos hacer quienes estamos y hemos elegido la maravillosa y apasionante tarea de hacer pensar a otros jóvenes, niñas, en el pasado, a la naturaleza, y también a la economía, la política, repensar todo y repensarlo junto a otros que son distintos. Yo me di cuenta cuando vine a la ciudad y después elegí esta especialidad, que en mi pueblo y a mi lado había niños con apellidos indígenas que habían venido a este pueblo de la Pampa Gringa con sus familias a trabajar como trabajadores golondrinas y se fueron quedando. Y para nosotros, que a lo mejor teníamos una situación diferente en algunos aspectos, quiero recalcar que en mi pueblo había una sola escuela primaria y una sola escuela secundaria, íbamos todos a la misma escuela. Esos niños solamente encarnaban la diferencia de un rostro y la carencia de ciertos bienes materiales, pero nunca conocimos su historia, porque su historia no existía, la de sus pueblos. Y esa es una tarea que a mí me conmueve, porque es parte también de la mía. Y esto es lo que se trata, que los otros me hacen a mí. Yo no soy sino en los otros y junto a los otros. Y esto tal vez es el mensaje más fuerte que le podemos dar a quienes, además por su edad y por todo el futuro que se les presenta allí adelante, quieren cambiar las cosas, que hay que cambiarlas, que hay que estudiar y repensar para cambiarlas, pero lo primero que hay que saber es que lo tenemos que hacer junto a otros y básicamente
junto a otros que son diversos y diferentes a mí. Y esto es un gran llamado de atención porque el colonialismo, junto con el racismo, la xenofobia y el odio, ha hecho mucho daño en nuestras sociedades. Y esto hay que sanarlo, y hay que sanarlo con pasión, con amor, con compromiso, pero también con estudio y con este ejercicio de poner el saber, el sentipensar y esta construcción colectiva cotidiana que nos permita un futuro para todos. Qué conmovedor escucharte, porque es como muy reafirmador de lo que buscamos a nivel de la escuela y queremos contagiar a quienes nos escuchan fuera de ella. Y finalmente hay que enseñar a dudar. Hay que enseñar para que en el proceso de encontrar nuestra interpretación propia de los hechos, sepamos también encontrar nuestra capacidad de aporte. O sea, no solo quedarnos en criticar y mirar lo que no estuvo y lo que está de más, sino proponer caminos de salida a esa cuestión. Esto es muy importante y te agradezco porque el camino de las incertezas, de la incertidumbre, es lo que construye realmente saber salidas. Y de algún modo se lo digo también a mis estudiantes en la carrera de historia, que si pensamos que todo está dicho y que existe la verdad en la historia, y que yo digo la verdad es histórica en sí misma, ¿para qué estudiamos? Un mismo documento, así sea el más trabajado, tú puedes mirarlo desde otro lugar. Esto hasta en lo más pueril, pero ni que hablar en este llamado de atención que estamos intentando en este diálogo que llegue a otros oídos, que tal vez lo están pensando, no estamos de ningún modo diciendo que esto es nuevo, sino que lo queremos compartir y que queremos que aquellos que están pensando en sintonía con esto se sientan fortalecidos, porque no es porque alguien como yo, que puede tener cierto recorrido, que no es más que un papel, lo esté diciendo, sino que qué bueno que somos muchos, qué bueno que estamos en el mismo camino, y el camino de la incerteza es lo que nos mueve, porque la verdad absoluta, esta verdad con esta mirada teleológica y teológica a la vez, es lo que nos ha condenado por siglos a esta situación, que ha hecho muchísimo daño y que ha garantizado el despojo de nuestros pueblos y de nuestros territorios. Así que yo te agradezco que pusiste esto en foco, que es la incertidumbre, la incerteza, porque esto es también lo que de algún modo invita a apasionarse con lo que uno elige. Así es, Claudia, y finalmente lo has dicho de muchas maneras y recuerdo además, y quisiera que lo compartas también, nosotros sabíamos del Río de la Plata, de donde procedes, ¿no? Pero ¿cómo es el nombre de ese río en realidad y de esa cuenca? Nos lo contarás ahora. Pero ligado a eso, por favor, lo último que queríamos preguntarte es cómo y por qué luchar por una educación ambiental en este territorio que por ahora seguimos llamando Latinoamérica. Le has dicho a Viayala y mucha gente la nombrará desde otras maneras de entender el mundo que coexisten en este territorio. Pero ¿cómo y por qué luchar por una educación ambiental aquí? Bien, bueno, entre otras cosas, para llegar a repensar esto que vos planteaste al comienzo, este río que viene desde el Brasil y que atraviesa todo el litoral para desembocar en un río que se llama Río de la Plata y que no es más que un estuario, porque tampoco es un río, se llama Paraná. En guaraní quiere decir el padre de las aguas. Es uno de los ríos más majestuosos del mundo, podríamos decir, por su longitud y por su caudal. Pero sin embargo, esto que deriva de otro nombre de mayor amplitud geográfica, que era el Paraguay, que quedó subsumido para el país hermano del Paraguay,
que es una tergiversación, nombraba todas estas territorialidades que van desde el Gran Chaco de Paraguay, Bolivia y todo el noroeste y el parte del litoral argentino como el Paraguay, la comarca del agua, quedó subsumido en esa nueva nominación para nada ingenua de hablar del Río de la Plata, como una estrategia de seguir incentivando el ingreso de las corrientes colonizadoras en este territorio, buscando plata donde no la había. Pero esto entonces ha sido naturalizado y muy pocos conocen el nombre original de muchísimas territorialidades donde la toponimia ha sido sacada, de esa toponimia que generalmente responde a la lengua indígena de cada región, y ha sido redenominada desde esta lógica que es la de la modernidad, la de la racionalidad economicista del capital, una racionalidad instrumental que no puede ver en estas otras territorialidades lo que nosotros vemos y priorizamos: la vida, la biodiversidad, la multiplicidad de diversidad, tanto en la naturaleza como en las culturas, que además se explican entre sí y se conjugan entre sí. Una lengua indígena nombraba a estos territorios con una lógica que es interpelable. Era lo que abundaba, el agua, era la comarca del agua. Hoy eso no se sabe porque se impuso como un paraguas que es semántico, epistémico, pero también político y expoliador de lo económico, otro nombre para estos territorios. Entonces, esto que es tan simple como recuperar una toponimia que tiene detrás de sí una lógica de repensar la territorialidad para poder seguir siendo territorios para la vida y no para el capital y el mercado, es lo que de última justifica y legitima la necesidad de que la historia deba ser ambiental e intercultural. Podemos quedar acá o seguir hablando sobre esto, pero esto es tan claro, porque si nosotros recuperamos en tu tierra lo que implicaban los apus como lugares sagrados, donde se siguen haciendo pagos, yo misma lo he hecho cuando estuve por allí no hace mucho, y hoy son solamente lugares donde la dinamita abre grandes bocas para saquear y envenenar lo poco que queda. Es una cuestión lógica. ¿Qué es lo que está al servicio de la vida y al servicio del despojo, el saqueo y la muerte del ecosistema y también de los pueblos? Porque además nosotros somos ambiente, somos parte de ese ecosistema. Si recuperamos esta lógica de ser una expresión de vida más entre tantas vidas, que además nos enseñan cómo hacia el interior cada especie coopera, porque otra cosa que se nos enseña mal es la competencia en la naturaleza, pero no se enseña cómo hacia adentro cada especie coopera para resistir. Y nosotros, esto también lo hemos recuperado de los pueblos, porque el pensamiento hegemónico ha llevado a que hombres y mujeres, o para hablar en general, la especie humana, haya invertido mucho tiempo y mucho dinero en autodestruirse. Esto que nos está pasando en este contexto de pandemia, más allá de lo desolador, de lo angustiante, de las pérdidas que muchos de nuestros amigues han sufrido en cercanía, por suerte yo no puedo decir, y espero que esto no se dé en mis afectos cercanos, pero conozco muchísimos conocidos que han perdido gente, nos pone frente a la situación de tener que repensar este modelo hegemónico de expoliación de la vida y de los territorios que nos ha llevado a esta situación. No es un contexto solamente que cuando los pasemos
quede solamente en manos de vacunaciones masivas o de preservaciones y estrategias sociosanitarias. Nos demanda, nos interpela y nos obliga a repensar nuestras formas de estar siendo y de habitar este planeta, esta pacha, esta matria global que amorosamente nos da la vida cotidianamente y que muchos siguen viéndola como un recurso solamente para enriquecerse en esa lógica de la racionalidad capitalista insustentable que nos ha llevado a olvidar la ética de la vida, para la vida y la sustentabilidad para todos los que somos, nos consideramos hombres, mujeres, jóvenes, niñas y todas las diversidades sexogenéricas que quieren y pelean por el buen vivir. Así es, Claudia querida, solo como un regalo te compartimos que desde el idioma nuestro, el runasimi, mal llamado también quechua, pues en lugar de pago para los apus, como los has referido, usamos la palabra anjoso, alcance en castellano, o mejor traducida como ofrenda, porque el pago también es un concepto del que queremos librarnos. Con totalmente. Es un don, es un contradón, es una ofrenda por todo lo que ese APU nos da, por supuesto. Es cierto. Eso también, esto cuesta, ¿no? Sacárselo. Ese ejercicio. Gracias por esa observación. Gracias a ti, más bien. Y esto que acaba de pasarnos ahora es un llamado a que estemos alertas y que todo el tiempo nos estemos preguntando a nosotras, a nosotros, a nosotres, nos estemos preguntando, ¿qué estoy eligiendo? Acción a acción. Claudia, muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos tocaría hablar de muchísimas cosas más y sin embargo tenemos al guardián del tiempo diciéndonos de que este encuentro debe concluir. Pues esta es otra cosa que hay que desmontar, que es la concepción del tiempo lineal, de la esclavitud del reloj, que es un símbolo tan claro de la modernidad. Y yo solamente me gustaría decir una frase que muchas veces digo como militante por los derechos humanos, cuando pongo en cuestionamiento la vulneración cotidiana de los derechos en casi todas las territorialidades que habitan las comunidades, los pueblos y naciones originarios o indígenas de mi matria, que recuerdo a un poeta chileno que dijo: en un país gobernado por idiotas, nació la rosa enana, y como era mi rosa, me agaché para besarla. Entonces me cortaron la cabeza. En un país gobernado por idiotas, antes de rendirle culto a la belleza, hay que quitarle el hacha al asesino. Y esto es parte de nuestra tarea, seguir construyendo estas otras formas de sentir, pensar y de construir saber, pero no olvidar que el enemigo no está afuera. No es solamente esa concepción eurocéntrica que vino a fines del siglo XV para llegarse, que esto se reedita en los lugares más recónditos y los más visibles, donde el poder sigue tejiendo redes que nosotros, desde la descolonialidad, desde la ambientalización de todo el campo del saber y desde la interculturalidad, seguimos destejiendo día a día. Así es, así es. Y que entonces, rebelándonos contra esta concepción del tiempo, este sea el primero de muchos abrazos que tú y la escuela se dé permanentemente en esta búsqueda común. Gracias por acompañarnos y nos vamos a despedir con esta canción de tu elección que se llama Canción con Todos. Si quieres decirnos algo más, pues ahora. No, solamente decir que sí, que esta es una canción con todos los hermanos, para seguir construyendo esta fraternidad
en esto que hoy se llama Latinoamérica y que en cada lugar y en cada lengua tiene su propio nombre, y soy yo la agradecida y espero que sí, realmente sean muchos nuestros encuentros, porque para mí es un momento de celebración y de un gran placer poder dialogar contigo, Tania, y a partir de este diálogo llegar a otros hermanos, hermanas, que alguna vez, seguramente, más allá de las distancias, nos abrazaremos. Así es. Y hasta la próxima. Muchas gracias, Claudia. Y solo recordarles, amigas y amigos, de que si no pudiste estar en el día del estreno, este programa siempre se repite en nuestra página de Facebook, donde queda colgada. La página es de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pucllashunchis, ESP Pucllashunchis, y también hacemos un pequeño resumen radial los viernes en Radio Inti Raymi a las 7 de la noche y a las 7:30 en Radio Santa Mónica, y los sábados en Radio Quillabamba a las 4:30 de la tarde. Claudia, inmensas gracias por habernos acompañado, y a ti, amiga, amigo, amigue, que estuviste con nosotras y con nosotros y con nosotres, muchas, muchas gracias. Añay, son Joycumanta Pacha, Joctupananchis Kama, Yachaykuna, Torachaykuna.